Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Lo que el pueblo proclama. Esta serie de programas que hemos venido trabajando desde el referente político-social con la colaboración de Prensa Opal para discutir distintos tópicos relacionados con esta nueva constitución que está muy próxima ya a definirse el 4 de septiembre. Nuestro tema de hoy es plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos en la nueva constitución. Vamos a debatir, vamos a entrar a desmenuzar, ver contexto y cuáles escenarios posibles pueden garantizar que efectivamente la lucha de los pueblos originarios por su autodeterminación como uno de los temas fundamentales sea una realidad. ¿Es posible nuestro nuevo texto? ¿No es posible? De eso vamos a conversar aquí en Lo que el pueblo proclama. Comenzamos. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos. Bueno, continuamos entonces, como les decíamos recién. Este es el cuarto programa que hacemos en Lo que el pueblo proclama. Vamos a conversar hoy sobre plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos en la nueva constitución. Les recordamos que tuvimos un primer capítulo que los invitamos, por supuesto, a que lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube y también en Facebook, Prensa Opal. Hablamos sobre feminismo, en el segundo programa hablamos sobre derechos fundamentales, en el tercero sobre derechos sociales, en específico la vivienda, y hoy vamos a tocar un tema con dos invitados de lujo, que es la autodeterminación y plurinacionalidad. Para ello nos acompaña Patricio Millapán, activista mapuche, además observador internacional de pueblos originarios, y también Sandra Trafilaf, también activista mapuche. Bienvenidos ambos a este cuarto programa de Lo que el pueblo proclama. Un gusto tenerlo aquí conversando con nosotros y vamos a entrar al tiro al tema para ponernos en contexto. Una de las mayores, digamos, podríamos decir, una de la mayor difusión o de intento de darle legitimidad a este proceso que se inicia, ¿no?, con esta elección de los convencionales, etcétera, se da en el marco de la integración y participación de los pueblos originarios. Es como la gran carta de legitimidad y de democracia que se le ha presentado a toda la comunidad, no sin sus detractores, por supuesto. Y desde esa perspectiva, ustedes sienten como activistas mapuches que han estado representados en este debate con personalidades como Elisa Loncón, que llegó a ser la primera presidenta de la convención, Natividad también la Machi Linconao. ¿Cómo ustedes han vivido desde su rol como activistas mapuche este supuesto ejercicio democrático y participativo de sus demandas en el proceso convencional? Parto contigo, Sandra. Bueno, muchas gracias, Marcela, por habernos invitado a este programa. Agradecer también a quienes nos están mirando y están escuchando lo que se tiene que decir respecto a este tema. Solo comentar de que a mí me parece de que esto ha sido un acto de pirotecnia maravilloso, todo esto de la Convención Constitucional, partiendo, digamos, por el hecho de que esta Convención Constitucional nace de un pacto espurio, ¿no?, que se gesta el día 12 de noviembre y después se consagra el día 15 de noviembre en el Parlamento, con todo este show mediático, con, no sé, yendo al baño, todo, ahí nos tuvieron en suspenso hasta largas horas de la noche, para finalmente mostrarnos algo que ya había sido fraguado con mucho detalle y firmado y acordado días antes con entre Arboe, Quintana y el ministro Brumer, ¿no?, que era el ministro del Interior de la época. Como nace de un pacto espurio, es imposible hablar de democracia.
O sea, si su origen es espurio, si su origen es parte de la cocina política de los partidos tradicionales, y entre ellos, por supuesto, la izquierda, que estaba muy molesta, no porque No estuviese de acuerdo. no estuviese de acuerdo, sino porque no pudo firmar, no pudo ser parte del mono donde estaban todos juntos, ¿no? Bueno, eso yo creo que hay que concederles que fue un acto maravilloso de pirotecnia, de luces, de artificio, y que además omnibularon a muchos y a muchas que en ese momento estaban llevando a cabo una lucha en las calles y en los territorios. Se estaba tratando además de fortalecer la territorialidad, y estoy hablando del pueblo chileno, ¿no? A partir del estallido, de la revuelta y de la rebelión que se dio en ese momento. Y eso viene a frenar este auge que se estaba teniendo en términos de la lucha. Para el pueblo mapuche no significó mucho en términos de la referencia de participación o de integración o de asimilación, como quieran llamarle, porque finalmente quienes fueron convocados a ser estos candidatos convencionales, candidatas, fueron quienes estaban inscritos en la CONADI. O sea, no cualquier mapuche, en nuestro caso, podía participar de este proceso, sino que antes de eso tenía que ser parte de la institucionalidad. O sea, tenía que aparecer en estos registros de la CONADI y bueno, por lo tanto, quienes participaron allí, quienes fueron, la mayoría también yo diría, que hay que decir con toda honestidad que había muchas esperanzas cifradas en ese proceso. Finalmente después, con toda la operación mediática que se hizo, por supuesto que hay gente que se esperanzó, y está bien, digamos. Es decir, no hay un juicio de valor respecto de eso, porque el pueblo mapuche ha sido vapuleado, ha estado sometido al genocidio constante, a la discriminación, al encajonamiento, que obviamente cualquier luz, cualquier proyección o cualquier cosita que uno pueda vislumbrar, es posible generar esperanza. Con todo, bueno, la participación del pueblo mapuche en términos de participación de votación no fue muy grande. Hubo conversaciones, sí, y acuerdos con estos convencionales previamente. Estoy hablando específicamente de Luis Aloncón, de Millabur, que son además quienes tenían algún contacto con los territorios, con la Machi también, la Machi Linconao, donde se le pidió que parte que las demandas del pueblo mapuche tenían que estar presentes ahí. Una de ellas, por supuesto, que era la prisión política, ¿no? De muchos comuneros mapuche, que hoy día son alrededor de 30, que están en las cárceles repartidos en condiciones paupérrimas. De hecho, ahora se está protagonizando una huelga de hambre, justamente para que se respeten todo lo que es las condiciones que pone Gendarmería para acceder a ciertos beneficios. O sea, no se está pidiendo nada fuera de lo que ya está reglamentado, no se está pidiendo algo extra. Sin embargo, no hubo ese respeto por poner allí las demandas, considerando además que Lisa Loncón es parte de un partido político, está ligada, digamos, muy cercana a un partido político de la Concertación. Y por lo tanto, lo que primó ahí, a mi juicio, fueron los intereses de los partidos políticos, nuevamente tradicionales, incluidos los que se llaman izquierda. Pese a que hubo un gran contingente que se dijo que representaba las demandas del pueblo, las demandas de la revuelta, finalmente lo que quedó es un gran texto literario que es bastante sólido, y yo diría que ahí también primó la ingeniería política que han aprendido muy bien las nuevas generaciones, estos cachorros, digamos, de la Concertación, estos jóvenes que llegaron ahí con nuevos bríos a hacerse parte del poder, pero en realidad con nuevos bríos, pero con las mismas prácticas y con la misma lógica y con la misma ideología de los partidos tradicionales que han estado en el poder durante las últimas décadas. Así que bueno, para el pueblo mapuche, a mi juicio, no hay un gran cambio en términos de lo que significa la participación democrática, y diría que no ha significado un gran avance en términos de lo que ya se ha tenido hasta el momento. Pero bueno, después vamos a seguir hablando. Vamos a seguir desmenuzando después, claro. Sí, en la segunda parte vamos a desmenuzar artículos ahí para ir viendo cómo realmente va quedando plasmado en el texto esta supuesta autodeterminación y la autonomía. Patricio, el contexto en el que se da el proceso constituyente para las comunidades mapuche, digamos, sobre todo las comunidades en el sur, no hubo un cese de la represión aquí, no hubo, digamos,
condiciones desde el Estado que se propiciaran, digamos, se mantuvo, bueno, como hasta ahora, el estado de excepción, la zona azul, la represión, hubo como un cambio de sacamos los militares y ponemos estos otros, han habido varios reacomodos. ¿Es posible, hubiese sido posible si darle un carácter, o es posible darle un carácter de desarrollo democrático si mientras estaban debatiendo y estaban los representantes, que mencionamos recién en la convención, dando este debate abierto por los derechos del pueblo mapuche, mientras el pueblo mapuche seguía siendo oprimido? ¿Cómo es posible hablar? ¿Tú crees que es posible hablar de un proceso democrático? Bueno, primero que nada saludarte, gracias a la invitación de RPS y Prensa Opal. Yo creo que aquí hay una situación que es bien complicada y que el pueblo chileno debiera entender, que el pueblo mapuche tiene una lucha ancestral durante muchos años y los peores ejemplos que se han dado de represión y de montaje ha sido justamente el Estado chileno. Porque el Estado español, o sea, el colonizador, comprendió de que con el pueblo mapuche no se podía seguir luchando. La lucha del pueblo mapuche fue más, la resistencia fue superior a la que le pudo haber hecho el pueblo chileno, tiempo después de la República. Y tanto es así que ellos dijeron en el año 1825 vamos a hacer un parlamento, y ese parlamento llevó al tratado de Tapigüe. Y en el tratado de Tapigüe se definieron las fronteras. Y la frontera era al sur del río Biobío, era la nación mapuche. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo, o el pueblo mapuche no está de acuerdo, y especialmente esa nueva generación que hoy día toma la lucha? Es porque el territorio lo fueron ¿cómo se llama?, arrinconando, y le fueron quitando muchas cosas, y además crearon elementos como las forestales, o sea, el extractivismo, hay salmoneras, hay la ocupación del mar, la ocupación de las montañas a través y de los ríos, creando hidroeléctricas y también termoeléctricas, como en el caso de que se da en Coronel, que también crearon una zona de sacrificio. Entonces, no creo, ni tampoco creemos, de que aquí se haya habido una real participación que se le dé posibilidades a este pueblo de reclamar su propia soberanía como pueblo. Esa primera cosa. Segunda cosa, aquí se le impuso algo, se le está imponiendo algo, y eso en estos momentos es solamente represión y buscar la forma de hacer desaparecer un pueblo. No solamente el pueblo mapuche, hay otros pueblos originarios que también están sufriendo el mismo embate de este neoliberalismo que aplasta, digamos, a los pueblos en general. Así que la conclusión es no. No, en ningún caso se puede considerar de que aquí hay una real discusión entre ambos pueblos, digamos, entre pueblo mapuche y entre pueblo chileno, e incluso con los otros pueblos, ¿ya? Y eso lo han ido agotando. Yo pienso que si no lucha el pueblo mapuche como lo está haciendo hoy día, desaparece. Y esta fuerza avasalladora que tiene el capitalismo de ocupar sus tierras y de hacer todo el extractivismo posible en esa zona. Así que no, claro. Bueno, ahí tenemos más o menos los elementos de contexto para cerrar esta primera parte, este primer bloque. Aquí en Lo que el pueblo proclama estamos trabajando sobre todo el tema mapuche, pueblos originarios. Para ir desmenuzando, vamos a ir a una pequeña pausa y luego volvemos con Sandra y Patricio para seguir conversando sobre el texto constitucional y esta falsa idea de que los pueblos originarios están representados y que además
tiene un carácter democrático. Ya venimos. Pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo, por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos, así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos, vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión, sabemos que acá abajo está la solución, ya lo rapeamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y sin... Bueno, seguimos conversando en esta segunda parte. Vamos a entrar a picar, como lo hemos manifestado en todos nuestros programas anteriores. Vamos a desmenuzar este texto constitucional en lo que tiene referencia a plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos originarios. Vamos a seguir conversando con Patricio y con Sandra. Sobre este tema que realmente a nosotros nos convoca mucho. Es una larga lucha la que ha dado el pueblo mapuche. Tenemos por lo menos desde amplios sectores de la izquierda una vinculación y una afectividad también y un reconocimiento a las demandas que han levantado durante varios siglos ya que han vivido esta opresión tan potente. El texto constitucional, que además ha hecho mucha gala de haber integrado la temática de los pueblos originarios, hace un reconocimiento sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y en el artículo 1 dice, y aquí cito textual, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y en el artículo 2 afirma, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diferentes naciones, entre las cuales se enuncia la nación mapuche, aymara, Rapa Nui, etc. ¿Ustedes creen que este reconocimiento es compatible con la demanda histórica del pueblo mapuche en el marco que se da este texto? Parto contigo. Claro, bueno, no es compatible. Eso lo digo claramente, porque no se toma en cuenta ciertas cosas que son los tratados internacionales, por ejemplo, el artículo 169 de la OIT, en el cual se presenta, digamos, a los pueblos o se les consulta a los pueblos y se hace un reconocimiento real. Lo que pasa aquí es que el Estado chileno lo único que pretende, y tiene todas las herramientas para hacerlo, por eso ahora están haciendo esta farsa constitucional. Yo nunca he dicho constituyente, yo digo constitucional, porque si hubiese sido constituyente habría sido elegida por el pueblo, y especialmente recuperando esa soberanía de los pueblos en general. El poder originario está allí, no es en la forma que se hizo, porque lo fue hecho por el poder constituido, y ese poder constituido impuso leyes, impuso las trabas que iban a hacer, las trampas que se iban a hacer en esta convención. Pero eso lo advertimos nosotros desde el inicio, cuando se habló del acuerdo, el mal llamado acuerdo de paz, claro, que lo único que pretendió fue desmovilizar a los pueblos, desmovilizar la lucha. El pueblo mapuche no se desmovilizó. Eso fue el único que no se desmovilizó. Al resto le metieron después la famosa pandemia, que todavía es muy dudosa nuestra pandemia, entonces para dejarlos callados. Entonces el pueblo chileno como que dejó de luchar y ellos siguieron elaborando sus leyes, siguieron elaborando su cocina, como se está haciendo ahora, porque no están conformes con lo que pasó. Entonces hoy día tienen que hacer una nueva cocina, tienen que volver y están tratando ahora de ver, afinar
sobre la plurinacionalidad, porque justamente eso no les conviene. Claro. No les conviene, entonces están obligados a a hablar, digamos, de nuevo, de que esto tenemos que cambiarlo. A precisar, la ¿no? dice que no, Exacto. que van a perder su privilegio, van a perder las forestales, han tocado las forestales ahí, no dicen nada. Ese texto no dice absolutamente nada de las forestales, no dice nada de las salmoneras. Y más aún, hace poco se trató de votar, eliminar la ley de pesca, y muchos parlamentarios no asistieron, curiosamente están enfermos o otra cosa, entonces la ley de pesca sigue ahí flotando. Por lo tanto, nuevamente vemos como pueblo, digamos, como pueblo originario, y en especial el pueblo mapuche, vemos que esto ni siquiera ha sido consultado a los pueblos. Más aún que una minoría solamente votó a los convencionales que están ahí en los escaños reservados. Y más aún, para decirlo, una gran mayoría se obtuvo, no solamente el pueblo de los pueblos originarios, sino que el mismo pueblo chileno. Hubieron 8.700.000 personas que no fueron a votar por los convencionales que fueron elegidos. Porque la gente comprendió, si nosotros queríamos una asamblea constituyente, no esta farsa que se inventó desde el Parlamento. Para salvar a Piñera, además, en un momento de crisis total, a Piñera y todo lo que representaba. Todo el sistema político que estaba quebrándose, que estaba resquebrajando, ya no daba para más tampoco. Y además, cuestionado también. Un sistema económico también que no resistía más. Yo creo que la revuelta nos trajo esto de los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, destapó, ¿no? Como develó, es como que se le cayó el velo, quizás desde hace mucho tiempo la gente ya lo estaba viendo así y empezó a identificar, ¿no? A darle sentido a sus problemas de salud, de vivienda, de educación, de represión, etcétera, de condiciones laborales. Empezó a entender que no era un problema, digamos, de detalle, un problema individual, sino que era un problema del modelo económico. Y por primera vez salta esta idea de que el modelo económico, por supuesto, y la clase política que lo administra, eran el gran problema de la sociedad. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, se sientan a negociar los mismos y arman este acuerdo de la paz que empieza a generar todo este proceso desmovilizador que por supuesto se acompañó con la pandemia, que fue un gran espaldarazo para poder volver a arrinconar y desarticular todo lo que se había avanzado. Como bien dice Patricio, efectivamente el pueblo mapuche no se desmovilizó. De hecho, recuerdo algunas comunidades que no aceptaron que fuera, digamos, que se cerraron, ¿no? Para que no fueran, claro. Y hubo protestas públicas, se le pidió a Elisa Loncón que fuera específicamente al territorio de Yeuyeu para armar ahí, digamos, un gran parlamento donde se pudiera, un tragún donde se pudiera conversar y acordar ciertos puntos que deberían estar puestos en esta propuesta. Sin embargo, Elisa Loncón se negó, dijo que ella no podía ir hasta el territorio, que si querían estaban invitados a venir a Santiago. Y bueno, se aceptó esa invitación, se vino a Santiago y se hizo una protesta frente ahí al ex Congreso Nacional, donde se le dijo, bueno, usted ya no nos representa. Ahí claro. Se le quitó la representatividad y eso fue el inicio que empezó a sesionar esta convención constitucional. Esta protesta que se hizo, se puede pensar que fueron de los sectores más radicalizados del pueblo mapuche, sin embargo, no, fueron de comunidades que dijeron, bueno, usted no fue hasta allá, no respetó nuestras tradiciones, nuestra forma de desarrollarnos, nuestra forma de tomar decisiones, entonces ahora venimos y le decimos ya no nos representa. La protesta fue pública, si quieren la pueden buscar, está ahí en internet, en los medios. Y bueno, a partir de ese momento, todo lo que se comunicó a través de los medios masivos de información fue que había aquí una presidenta de esta convención constitucional representando a los pueblos, pero nuevamente nos enfrentamos acá a esta lógica, digamos, del Estado, de la República chilena, de absorber a pueblos originarios, a las primeras naciones, absorberla dentro de sus lógicas, dentro de sus leyes, dentro de sus mecanismos. Y bueno, mientras ello siga sucediendo, no se puede dar salida a lo que ellos llaman el conflicto mapuche, porque lo que se está pidiendo, en definitiva, es el respeto a estos tratados, el tratado que hablaba
Pato, el Tratado de Tapigüe, que establece justamente, una de las cosas que establece este tratado es que el pueblo mapuche reconoce que existe esta república y la república, el Estado chileno, reconoce que existe el pueblo nación mapuche y le da más garantías de autodeterminación, de autogobierno, y eso es lo que se está pidiendo. O sea, cuando dicen, ay, los mapuches quieren recuperar el territorio, van a llegar, no sé, hasta Arica, no. Nosotros estamos pidiendo que haya un tratado, que se respete el tratado, que se pare el genocidio, y la resistencia que ha dado el pueblo mapuche ha sido una resistencia de siglos, que no ha parado, y cuando ocurre lo de la revuelta, más bien el pueblo mapuche saluda esta revuelta, la saludamos con mucha emoción, y además, bueno, otra cosa que ocurrió es que la represión empezó a ser masiva, ¿no? Entonces se desplegó por todos los territorios. Ya no solo habían presos políticos mapuches. Claro, y no solo generó presos políticos mapuches, sino que además generó prisión política para jóvenes, para hombres y mujeres a lo largo de todo el territorio, que hasta hoy día están sometidos a juicio, que se les obligó además a hacer juicios abreviados, y con eso lo que hicieron fue ya, váyanse en libertad, pero ahora cuando los condenamos vuelven a la cárcel. O sea, toda esta justicia chilena que ha estado al servicio de la clase dominante, de los poderes económicos de este país, ha hecho lo imposible por asimilar al pueblo mapuche, porque ha sido uno de los pueblos que ha resistido durante siglos, exigiendo que se respete nuestra cosmovisión. O sea, nosotros creemos, más allá de lo que piensan el mundo ecologista o más progre, siempre hemos pensado que la madre tierra es nuestra madre, que hay que defenderla, que hay que cuidarla, que no vamos a hacer nada que la destruya. Y eso ocurre que pareciera que hoy día es una moda, pareciera que hoy día somos todos ecologistas, que somos todos progres. Bueno, de hecho es parte de las líneas centrales de del programa de gobierno. Y lo que hace la Convención Constitucional con esta propuesta referente a los pueblos originarios es solo una maniobra más de asimilar culturas de las primeras naciones para ponerlas bajo el dominio y la legislación del Estado chileno, de esta república, que lo único que ha hecho es destruir la cosmovisión de los pueblos originarios para poder cuidar sus propios intereses económicos, que no son los intereses económicos del Estado, no son los intereses económicos del pueblo chileno, son los intereses económicos de empresarios que han usurpado de este Estado y de las leyes de este Estado, justamente para tener una clase explotada y para tener pueblos que se puedan doblegar a su propia institucionalidad. Por eso se ha dicho de algunos sectores del pueblo mapuche que no se reconoce este proceso, que no tiene que ver con nosotros, con nosotras, que es un proceso que se le ha dado el Estado chileno, y que en tanto Estado chileno, también el pueblo chileno tiene que resolver si es parte de su dinámica y si realmente es democrático. Hasta ahora vemos que la propuesta constitucional no tiene mucho de democrática, ni en su origen, ni en lo que se ha generado, ni además en las cocinas que se están armando. Claro, y las condiciones y el contexto actual. Sí. Patricio, el artículo 234 dice que la autonomía territorial indígena es una entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derecho de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Bueno, aquí también la ley dice que mediante un proceso de participación y consulta previa creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Todo este entramado que se va desarrollando aquí artículo por artículo, de pronto hace pensar que la política, y una consulta que te hago, como que la política estatal va más o menos en la línea de otras experiencias que se han hecho en el mundo con las reservas, las reservaciones indígenas. Claro. ¿Cierto? Hay que han sido sumamente, bueno, todas súper cuestionadas, y por supuesto que lo que en el fondo han logrado es apartar a las comunidades, encapsularlas y dejar que sean una molestia para el desarrollo, digamos, de los modelos económicos y políticos de los países. ¿Cómo han visto ustedes este tema, esta comparación? ¿Crees tú que va en ese camino? Ellos lo hacen todo al revés, justamente porque primero tenían que haber consultado, segundo, tenían que haber entrado en un diálogo verdadero, sin la forestal, sin el latifundio, sin los proyectos extractivistas que todavía existen. Hay recursos minerales. Entonces ellos lo único que pretenden es meter la mano en el saco, el Estado chileno, y a través de esta nueva constitución
dejar al pueblo mapuche en silencio. Incluso hay detalles, digamos, o hay cosas que han quedado pendientes y que se hicieron en el pasado, como el caso de Colbún Machicura en el lago Rapel, ¿ya? Que es el lago Ranco, perdón, lago Ranco, donde desalojaron, digamos, a las comunidades mapuches del Alto Biobío para ocuparse tierra. Y hoy día pretenden seguir utilizando ese método para seguir arrinconando al pueblo mapuche, y no solo al pueblo mapuche, el caso de los cahuescas, que es cosa muy interesante que se sepa de que ahí el pueblo cahuéscar está, especialmente en Puerto Edén, está protegiendo la reserva más grande de agua dulce de América Latina, que está instalada en el ¿cuánto se llama? ¿Cómo le llaman? En Bernardo Higgins, en el territorio de Bernardo Higgins se llama ese lugar. Entonces quieren desalojarla de ahí porque ellos harían uso de las aguas y venderlas, digamos, a los europeos o a las mineras de acá. O sea, a ese extremo ellos están tratando de eliminar, digamos, todos quienes le pongan dificultades. El pueblo cahuéscar igual reclama esto. Y este reclamo también fue a las Naciones Unidas. O sea, están al corriente de lo que está pasando en las Naciones Unidas. En el norte igual. En el norte el pueblo Licantanay también está sufriendo por algunos proyectos extractivistas que se quieren hacer, y peor aún querían utilizar, digamos, los geysers que están ahí para recuperar, digamos, la energía de los geysers, pero sin preguntar. O sea, ese es el problema. Aquí tampoco se dice, se pregunta al pueblo primero, hay un respeto. Las consultas. No hay respeto, no hay ningún respeto, y eso nosotros no lo podemos permitir. El pueblo mapuche no puede permitir esto, y por eso que esta lucha. Y a propósito, son más de 30 los que están prisioneros, hay alrededor de 60, ya recuperé la lista de los peñis y los conas que están presos, y todo con montajes, qué sé yo, con falsas, digamos, acusaciones que se le hacen, ¿no? Porque ahora, claro, está de moda el narcotráfico, entonces Sí, hay algunos claro. que están perseguidos porque podrían ellos implicarlo, criminalizar al pueblo mapuche, y a través de estos métodos de decir que hay narcotráfico, esto, lo otro. Y eso es Narcoterrorismo. Para legitimar la lucha también, ¿no? Para darle ese componente y quitarle valor a la reivindicación. así es. Sandra, desde la perspectiva del proyecto de liberación del pueblo mapuche, pensando principalmente hoy en corrientes como la CAM, que se han mantenido, y han surgido otras, ¿no? Otras organizaciones que han estado dando esta pelea, ¿tú crees que esta idea de Estado unitario que se plantea no contradice, que es un poco lo que vemos desde esas posiciones, ¿no? La autonomía territorial y autodeterminación? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo miran también esas formas y de los grupos que están, de los sectores mapuches que están bastante más por fuera de, digamos, no solo de este proceso constitucional, sino que además se han levantado recuperando, ¿no?, la lucha histórica a través de la confrontación directa? Sí, bueno, primero decir que el pueblo mapuche no es un pueblo que le gusta estar peleando, ¿no? Porque pareciera que es como parte intrínseca de la cultura mapuche levantarse y pelear todos los días. La pelea es una pelea de liberación, de autonomía, es una pelea por la recuperación de tierra, y ha sido una respuesta. El pueblo mapuche ha respondido con lucha ante el genocidio que se ha instalado en el territorio. Todos estos acuerdos políticos, todos estos acuerdos de paz, esta convención constitucional que sesionó durante el último tiempo, la propuesta constitucional, toda esta campaña por el apruebo y el rechazo que se está dando ahora en los medios de comunicación, continúa su curso, y en paralelo tenemos comunidades que son violentadas todos los días. Hace pocos días hubo un LOF en Arauco que fue... sí, no, Vilo, sí.
fue violentado. Había una recuperación de tierra, una niña de 12 años recibió impactos de perdigones, quedó herida. Hubo un lamien que fue mutilado también en la misma comunidad en julio pasado. Han sido asesinados nuestros huelquenes, huelchastes, comuneros. Tuvimos también el asesinato durante el gobierno de Lagos de una comunera, que es Agustina Buenupe, que siempre la recordamos porque es la única mujer asesinada, digamos, durante las últimas décadas, fue asesinada a golpes. También estos procesos de recuperación de tierra. Entonces pareciera que un día el mapuche se levantó y dijo, ya vamos a pelear contra el Estado chileno. No, esto es respuesta a la represión, a la tortura, al encarcelamiento, a las agresiones constantes a que ha sido sometido nuestro pueblo. Y en esta respuesta, obviamente, la respuesta es de lucha y hay convicción. Y esta convicción tiene que ver con nuestra relación y nuestra cosmovisión y esta relación con la madre tierra. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es defender la madre tierra. Cuando uno habla de la madre, cuando la chilenidad habla de su madre con tanta pasión, bueno, esa es la pasión que siente el pueblo mapuche por la defensa del territorio, la defensa de la cosmovisión y de la cultura. Y por supuesto que esta lucha va a seguir. Ahora cuando Pato habla de las consultas, de que no se le ha consultado al pueblo, hay que decir que aquí han habido muchos intentos de pacificación, ¿no? Porque primero han hecho tratados de paz y cuando hablan de tratados de paz nosotros temblamos, porque sabemos que después de eso viene invasión, que vienen los milicos, que empieza el despojo, que se militariza y que la tortura va a ser constante. Y bueno, han habido bastantes tratados en los últimos acuerdos que se han levantado. El último se hizo con Elwin, para hablar de la CAM, me refiero. El último acuerdo se hizo con Elwin en el 89, cuando fue post-plebiscito, donde Elwin se compromete, si llega a ser presidente, se compromete a una serie de cosas. Una de ellas es el reconocimiento como pueblo. Y el otro es crear una entidad institucional que le dé respuesta, digamos, a esta recuperación de tierra. Y además, después de eso, formar con una especie de mesa donde se discute se iba a discutir durante un periodo qué es lo que se iba a pedir para el siguiente gobierno y qué es lo que se tenía que materializar. Si bien es cierto, se creó la CONADI, que es la institucionalidad que crea después Elwin, y además la CONADI intenta, digamos, dar una respuesta a la recuperación de tierra. En realidad no puede hacerlo porque institucionalmente estaba con los brazos amarrados, son instituciones que nacen además coartadas, y no puede dar respuesta a las demandas. Y ahí empieza una discusión y debate, digamos, de todas las organizaciones que formaron parte de esta instancia. Y ahí surge, digamos, una parte de las organizaciones mapuche que dicen, bueno, esto no lo vamos a recuperar porque además nuestra experiencia es que la única posibilidad de recuperarlo es con lucha, entonces no lo vamos a recuperar si no seguimos la lucha, y ahí empiezan los sabotajes, empiezan los primeros sabotajes a las forestales, y de ahí no se ha parado, o sea, de ahí ha estado en constante levantamiento y recuperación de tierra, control territorial. También ha ido creciendo el negocio forestal de la mano de estas acciones, porque no es que el negocio forestal se estancó, el negocio forestal empezó a promoverse y a crecer. Claro, no, prosperó. No solo, y a partir de ahí prosperó toda una mafia respecto de lo que es el robo de madera, la usurpación de tierra. O sea, viene, y eso se da a partir de Frei, durante el gobierno de Frei, cuando Frei además interviene el agua, que bueno, no afecta solo al pueblo mapuche, sino que a partir de eso hoy día tenemos 3/4 partes del territorio sin agua. Acá, quinta región sin agua, o sea, estamos muy cerca. Cuando Frei implementa su política de privatización del agua y la termina, digamos, él concluye, la comienza la dictadura, pero la termina Frei. Y cuando eso empieza, también empieza ahí la resistencia, porque además el agua es vida. O sea, sin agua no tenemos nada. Y ahí empieza también la resistencia. Y lo que habla Pato, como yo les decía, esto de las consultas, es de algo que es muy progresista y que incluso supera la propuesta convencional, que es un tratado realmente muy, muy, muy moderno, que fue aprobado en el 89, que es el convenio 169. Y en sus artículos establece además establece el reconocimiento de los pueblos originarios, establece además que tienen que darse legislaciones acorde
a las creencias, la cosmovisión de los pueblos originarios. Establece además que las sanciones penales hacia integrantes pertenecientes a pueblos originarios tienen que ser de acuerdo a la cosmovisión del pueblo. Exacto. Entonces es bastante progresista. Esto fue firmado en el 89 por todas las naciones y fue ratificado recién por Chile en el 2009. O sea, 20 años. Es muy nuevito. Así que todo esto, esta parafernalia que aparece en la propuesta de la Convención Constitucional responde no solo a este tratado, no solo a este convenio de la OIT, sino que también a otros tratados internacionales que se han ido firmando a través del tiempo, que son como 4, entre ellos el de derechos sociales, económicos y culturales. Y estos tratados, al ser internacionales y los estados al estar obligados a ser suscritos, se demoran, por supuesto. Bueno, el convenio 169 de la OIT se hizo en el 89 y fue recién ratificado por Chile en el 2009, entró en vigor. Se demoraron como 20 años en ratificarlo. Entonces hay un lapso de tiempo, digamos, entre que lo hacen y se ratifica por los estados. Pero todo esto que está contenido como una novedad en la propuesta de la Constitución, de la propuesta de esta nueva Constitución política, es algo que está hace 20 años ya pedido. ¿Y qué pasa con esta propuesta? Lo que pasa es que los estados están obligados a respetar los tratados internacionales. Y si no suscriben los tratados internacionales, y si no lo ponen en vigencia en los estados, empiezan algunas trabas para estos países. Y por eso que hoy día lo están implementando, porque solamente las trabas le impiden realizar mejores negocios. Exactamente. Y entonces hoy día están legitimando esto no para intereses del pueblo mapuche, sino para los intereses de los empresarios que seguramente alguna pérdida, algo por ahí, alguna restricción tienen y le está impidiendo hacer mejores negocios. Sí. Pero no tiene que ver con esta dádiva del Estado chileno hacia los pueblos o primeras naciones. Si nosotros pensáramos hoy día, un poquito ya para ir cerrando esta parte, en cuáles son las principales, si los pudiéramos ordenar, las principales posiciones o cuáles son las posiciones dentro de los pueblos, principalmente las comunidades mapuche, con respecto al proceso constitucional, porque podríamos, o sea, a este proceso que va a culminar ahora el 4 de septiembre, hay un grupo relativamente importante de organizaciones mapuche, de comunidades que apoyan el proceso versus los que están más escépticos. ¿Cómo se podría graficar eso así de manera sencilla? Porque se vende mucho esta idea de estas figuras, que lo hablamos cuando partimos, de estas figuras dentro de estas convencionales, y algunos convencionales como de pueblos originarios, se vendió esta idea de, bueno, ahí están representados y ahora son una amenaza además porque van a tener leyes propias, un poco todo lo que se ha trabajado mediáticamente. ¿Qué tanto es esta distribución de credibilidad o de puesta en valor a la convención versus las reivindicaciones de una manera más histórica, autónoma en las comunidades? Sí, es muy difícil poder determinar la cantidad de comunidades que estén dentro del proceso constitucional, porque sabemos que han ido comprando algunos, que nosotros le llamamos los yanaconas, para que participe dentro de esta idea, de este proceso. Pero la gran cantidad de las comunidades están contra este proceso, y eso en primer lugar. Lo segundo, ellos no participan, hace muchos años que no participan en ir a votar, ¿ya? No los llevan ni porque les puedan pagar, digamos, no los llevan a votar. Ellos no están completamente ajenos a este sistema. Sobre todo que no aceptan la institucionalidad que le impone el Estado chileno. Por lo tanto, ellos ni siquiera se dejan recensar. Fue muy fuerte. Sí, lo recuerdo. De Temucucuy, Sí. que dijeron, no, Sí. aquí no entra nadie a tomar Sí. nuestros nombres ni a recensarnos. Tenemos una población que es uno de los lugares que yo más he visitado por la cantidad de presos que han habido ahí. Actualmente hay de la familia Huenchullán, por ejemplo, hay como 5 o 6 de la misma familia, de la familia Queipú parecida. Entonces,
ellos no pueden entrar acá, no van a venir aquí a decir, bueno, vamos a votar. Quizás en las comunidades urbanas, porque aquí deben haber alrededor de 400.000 mapuches reconocidos acá en Santiago, y otro tanto, 200.000 a 300.000 en Valparaíso. Quizás allí pueden encontrar ellos su pasto para poder alimentarse, digamos, de esta convención constitucional. Por lo tanto, no es claro, es rotundo, no hay posibilidades de entendimiento en esas condiciones. Mientras se sigue, digamos, aguijoneando o manteniendo los poderes de señor Larraín, Mate, Angelini y otros, que son los que tienen el rouleau compresor, digamos, el francés lo dije, rouleau, para ocuparse, para aplastar, digamos, y seguir extrayendo todo lo que, las riquezas que hay ahí. Dicen que es un pueblo pobre, pero las riquezas que hay, ¿por qué no se utilizan para levantar esa pauperización de ese pueblo? Bueno, vamos a ir, entonces ya estuvimos detallando y vamos concluyendo en esta idea de que el texto que se ha elaborado en este proceso de la convención no recoge ninguna novedad, nada que no haya estado ya escrito, que no haya estado ya estipulado en los convenios internacionales de los que Chile es parte. El problema siempre ha sido el mismo, la cero intencionalidad política de llevarlos a la práctica, de hacerlos realidad, no solo en leyes, sino en acciones concretas que permitan la autodeterminación y la multiculturalidad del pueblo mapuche, la pluriculturalidad. Vamos a pasar ahora a un breve espacio, nos separamos un ratito y volvemos con el cierre de este programa, donde vamos a conversar sobre nuestra posición con respecto al 4 de septiembre y este plebiscito de salida. ¿Es realmente un plebiscito de salida o es un plebiscito de inicio para algo muy importante que se viene en la lucha de los pueblos? Lo conversamos en un momentito después de este pequeño corte. Organización, vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle, y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos. Saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el manso equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza, y acá no se transan nuestras demandas originales. Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente. Vamos, 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 solo en el pueblo. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro cuarto programa, Lo que el pueblo proclama. En esta oportunidad hemos estado conversando sobre plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos en la nueva Constitución. Hay muchas cosas que nos van quedando en la mente escuchando esta conversación con estos grandes invitados que tenemos en este programa. Sin embargo, hay una acción concreta este 4 de septiembre. Hay un llamado, hay un texto, se aprueba, se rechaza. ¿Cuáles son las otras opciones? Lo hemos conversado antes. ¿Hay una opción alternativa? Por supuesto que la hay. De eso vamos a conversar en esta parte con Sandra y con Patricio. El plebiscito de salida, que en el fondo da como una encerrona, ¿no? Primero el voto es obligatorio, por supuesto en base a lo que comentaba Patricio hace un rato, que tiene que ver con la alta abstención que ha habido históricamente y que es una muestra más de la falta de credibilidad que tiene el pueblo en este sistema político. El voto es obligatorio,
hay solo dos opciones, o apruebo o rechazo. Sin embargo, hay una corriente de organizaciones, de personas que es muy escéptica digamos, a la forma, ¿no? Como se dio, que tú bien lo señalaste, Sandra, que tiene que ver con este pacto que se firma, este pacto espurio, como lo indicaste. Todo este proceso de legitimidad llama a un sector a pronunciarse de una manera diferente. Como referente político-social y otras organizaciones, se está haciendo un llamado y una invitación a no darle legitimidad y abstenerse, o, en caso de que no sea posible, votar nulo. ¿Cuál es la posición de ustedes en miras de los derechos de ustedes como activistas del pueblo mapuche? ¿Cómo lo miran ustedes en función de lo que representa como avance o no este texto constitucional, y cuál es la posición de ustedes frente al plebiscito de salida? Parto contigo, Sandra. Sí, bueno, a mí solo me gustaría aclarar que hay unos conceptos que aparecen en esta propuesta constitucional que tienen que ver con plurinacionalidad e interculturalidad. Entonces nos preguntamos qué significa esta conceptualización, digamos, del Estado chileno y de estas personas que redactaron esta propuesta. Cuando hablan de plurinacionalidad, ¿a qué se están refiriendo? ¿A que el mapuche va a poder bailar cueca? ¿Se están refiriendo a que la chilenidad va a poder jugar, armar un torneo de palín? No queda muy claro, digamos, en términos de plurinacionalidad, además, en qué sentido hablamos de la interculturalidad, porque la interculturalidad es cuando dos culturas se entrelazan, ¿no es cierto? Y no sé si estamos hablando de asimilación, no sé si estamos hablando de nuevamente absorbernos en la legalidad, en la institucionalidad, y nuevamente, ¿quién pone el rayado de cancha? ¿Quién decide qué se hace o qué no se hace dentro de estos dos conceptos? Entonces eso yo creo que también habría que cuestionárselo. También tendría que cuestionárselo a la chilenidad, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar finalmente cuando tú hablas de esta emboscada que tiene todo este proceso, porque ha sido una emboscada para los pueblos, sobre todo para los pueblos en lucha. Es una verdadera emboscada, porque no solo va a ocurrir lo que tú planteabas, de que nos obligan a votar a todas y todos. Además es una propuesta espuria en su origen, y además redactada por un personajes que fueron elegidos a dedo, porque nadie o sea, se puede votar por ellos, pero ¿quién los puso ahí? ¿No? Y lo último es que finalmente todo esto va a ser zanjado en un Congreso, en un Parlamento que hoy día no tiene el quórum necesario como para pensar que se podría seguir avanzando en una propuesta que tenga a ciertos rasgos de defensa para las demandas de los pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque además apareció recientemente en la prensa de que el quórum mayoritario lo tiene la derecha. Entonces, si usted confía de que esta propuesta constitucional que usted va a ir a votar el próximo septiembre, 4 de septiembre, finalmente va a ser una nueva constitución política legítima y que responda a las demandas del pueblo, yo creo que habría que entrar primero a cuestionarse qué significa que una derecha en el Parlamento legisle, aplique, digamos. Y por último, decir que en términos de lo que compete al pueblo mapuche y a los sectores, sobre todo, que están en resistencia, este es un proceso que tiene que ver más bien con los chilenos y las chilenas. O sea, es un proceso en que no nos llama a la participación, no nos sentimos convocadas ni convocados a ser parte de este proceso. En lo personal, yo no me siento convocada, no me representa lo que aparece ahí, no tiene que ver con lo que hemos estado luchando, y tampoco tiene mucho que ver, yo creo, con lo que ha estado demandando en las últimas décadas el pueblo chileno. O sea, porque además lo otro que hay que decir con mucha claridad, la lucha del pueblo mapuche no tiene que ver con la lucha de oponerse a las luchas de resistencia del pueblo chileno. Son luchas complementarias. Pensamos que tenemos que dar esta lucha juntos, que tenemos que hacer este camino, hacer este sendero, ser partícipes de la liberación, porque la liberación del pueblo mapuche sin duda también es parte de la liberación del pueblo oprimido chileno. Gracias, Sandra. Patricio. Sí. Yo quiero decir, voy más allá todavía, que esta famosa plurinacionalidad, interculturalidad y soberanía simplemente borra de una plumada el concepto de pueblo-nación mapuche, porque no contempla, digamos, de que este pueblo sea una nación. No significa que el pueblo mapuche se separe del Estado chileno, significa de que se complementa, pero tampoco se deja asumir. Exacto.
el concepto pretende cooptar a los pueblos para hacerlo o desaparecer o integrarlo en una falsa propuesta, digamos, integrar a un pueblo al otro. No, no se trata de eso. Se trata de que los pueblos se complementen, que no se integren, porque si no desaparecen como hacían desaparecer otros pueblos, ¿ya? O sea, hoy día podríamos haber tenido 15 naciones diferentes, pero no existen. Por lo tanto, como el pueblo mapuche no cree en este proceso. O sea, parte del pueblo mapuche, porque tampoco, disculpa Pato que te interrumpa, no hay que romantizar tampoco, digamos, una unidad monolítica del pueblo mapuche. Hay distintas posiciones y dentro de esas distintas posiciones lo que sí ha habido respeto por las luchas de recuperación y respeto por la recuperación de la identidad, la cultura, el idioma. O sea, en eso sí estamos todos de acuerdo. Ahora, hay matices respecto de cómo se hace esta lucha, pero evidentemente que eso es análogo también con el pueblo, con la chilenidad, ¿no? O sea, hay distintas posturas y lo mismo ocurre con el pueblo. Disculpa. Ya, bueno, en todo caso, como no estamos metidos dentro de este proceso, la gente o se va a abstener o si se ven obligados que tienen que votar, van a ir a anular, ¿ya? Lo mismo pienso yo. Nosotros no podemos avalar a este proceso con nuestro voto, porque no nos corresponde, no nos interesa. Aquí si hubiese habido una asamblea constituyente, una genuina, una verdadera, donde la participación de cada pueblo, de cada territorio estuviera presente, ahí sí podemos discutir, podemos analizar, se eliminaron los cabildos, se eliminaron las asambleas territoriales, las asambleas constituyentes que se estaban dando en todo el país, y el pueblo mapuche podría haber participado directamente allí en esa asamblea dentro de su territorio. Así que no aceptamos que nos impongan esto. Yo creo que la lección de las últimas décadas de la lucha del pueblo mapuche es bastante clara. O sea, la lección es que para conseguir y avanzar hay que seguir y mantener una lucha y una resistencia. Y ese es el camino. Y en eso estamos. Muchas gracias, Sandra, Patricio, por acompañarnos hoy día en nuestro cuarto programa. Les agradecemos mucho su disposición, su lucha, su mensaje y también toda esta pedagogía que hay que hacer con nuestro pueblo para que haga ese entendimiento y se sienta en esta relación, como tú bien lo dices, con esta cercanía, porque nos unen muchos sueños y demandas comunes, tanto al pueblo chileno como al pueblo mapuche y al resto de los pueblos originarios. Y tenemos que buscar esos puntos en comunidad para esta lucha también, empujando todo para el bienestar y por supuesto el reconocimiento de todas nuestras culturas. Así que muchas gracias por participar con nosotros en este programa. Vamos cerrando ya que es el cuarto capítulo de Lo que el pueblo proclama. Nos queda un programa más. En ese programa vamos a hacer un cierre más político del escenario en el que se va a enfrentar el plebiscito del 4 de septiembre. Comentarles y recordarles que este es un programa del referente político social con la colaboración de Prensa Opal. Hemos tenido unas intensas jornadas de debate con un elemento común. Prácticamente a todos quienes han pasado por este programa no los representa el texto que se elaboró, digamos, y que se va a votar el 4 de septiembre, este texto constitucional para una nueva constitución. Hay otro elemento común, que es que todas las conquistas que ha tenido este pueblo se han logrado con lucha, con resistencia, fuera de la institucionalidad. Desde ahí es que se ha avanzado, desde ahí que se ha logrado un poquito más de dignidad en materia de vivienda, en materia de salud. La lucha del pueblo mapuche por su autodeterminación, por su territorio, se ha logrado también a costa de sangre, cárcel, tortura y mucha violación a los derechos humanos en nuestro pueblo. Sin embargo, esa lucha sigue por todos los que han caído y por todos los que seguirán cayendo, mientras nos dobleguemos a esta institucionalidad que lo único que quiere hacer es validar el sistema neoliberal y que los que dominan todo el devenir de nuestro pueblo se mantengan ahí y sigamos como ovejas sumisas en este andar. Así que los invitamos a seguir en la lucha. Con el ejemplo del pueblo mapuche cerramos este programa y nos vemos en un próximo capítulo de Lo que el pueblo proclama. Hasta muy pronto.
Ya.